Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Jalil Ibrahim Ceyhan, una historia de amor llena de emociones. En el mundo de las celebridades, donde las cámaras siguen cada paso y cada mirada puede convertirse en noticia, las historias de amor siempre despiertan una enorme curiosidad. Jalil Ibrahim Ceyhan, conocido por su talento, carisma y presencia en la pantalla, también ha sido protagonista de numerosas historias y rumores relacionados con el amor. Esta historia es una obra de ficción inspirada en la imagen pública del actor y no pretende afirmar que los acontecimientos narrados hayan ocurrido realmente. Un encuentro inesperado. Era una tarde tranquila en Estambul. Las calles estaban llenas de gente, los cafés comenzaban a iluminarse y el cielo adquiría lentamente tonos anaranjados. Jalil había terminado una larga jornada de trabajo y solo quería alejarse durante unas horas del ruido de los estudios. Entró en un pequeño café situado en una calle tranquila. No esperaba encontrar nada especial allí. Sin embargo, mientras esperaba su café, una joven entró apresuradamente en el establecimiento. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero para ambos pareció durar mucho más. Ella sonrió tímidamente y se sentó cerca de la ventana. Jalil intentó concentrarse en su teléfono, pero cada pocos segundos levantaba la mirada. ¿Por qué la estás mirando tanto?, le preguntó un amigo que estaba con él. Jalil sonrió. No lo sé, simplemente me llamó la atención. Aquella pequeña coincidencia parecía insignificante, pero terminaría cambiando muchas cosas. La primera conversación. Poco después, una taza cayó accidentalmente al suelo cerca de la mesa de la joven. Jalil se levantó para ayudar. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, no te preocupes. Ha sido culpa mía, respondió ella entre risas. Aquella fue su primera conversación. Hablaron durante varios minutos. Descubrieron que compartían algunas aficiones y que ambos disfrutaban de los momentos sencillos, lejos de las grandes celebraciones y de las cámaras. Cuando llegó el momento de marcharse, ninguno de los dos quería terminar la conversación. Quizá podamos volver a encontrarnos algún día, dijo ella. Jalil sonrió. Creo que me gustaría. Un sentimiento que crecía lentamente. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños mensajes y conversaciones. No había grandes declaraciones de amor ni promesas exageradas. Todo comenzó de una manera mucho más sencilla. Un mensaje por la mañana. Una llamada por la noche. Una fotografía de un lugar especial. Una canción compartida. Poco a poco, aquella amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. Jalil descubrió que podía hablar con ella durante horas sin cansarse. Ella, por su parte, comprendió que detrás de la imagen pública del actor existía una persona que valoraba la sinceridad y la tranquilidad. Pero había un problema: la fama. Cada vez que aparecían juntos, las miradas aumentaban.
Los rumores comenzaban a circular y cualquier fotografía podía convertirse en un titular. Cuando el amor se encuentra con la fama. Una noche, mientras caminaban por una calle tranquila, ella preguntó: ¿No tienes miedo de que la gente hable de nosotros? Jalil permaneció en silencio durante unos segundos. Sí, respondió finalmente, pero tengo más miedo de perder algo verdadero por culpa de lo que puedan decir los demás. Ella lo miró emocionada. Aquella frase cambió su manera de ver la relación. Desde entonces decidieron proteger su vínculo. No necesitaban demostrar nada ante el mundo. Lo importante era lo que ocurría cuando estaban juntos, lejos de los flashes y de las redes sociales. Los primeros obstáculos. Sin embargo, ninguna historia de amor es perfecta. Los horarios de trabajo comenzaron a crear distancia. Jalil pasaba largas horas grabando, viajando y asistiendo a compromisos profesionales. Ella también tenía sus propias responsabilidades. A veces pasaban días sin poder verse. Las conversaciones se hicieron más cortas. Los malentendidos comenzaron a aparecer. Una noche discutieron. Siento que ya no tienes tiempo para mí, dijo ella. Jalil respiró profundamente. No quiero que pienses eso. Mi trabajo ocupa una parte importante de mi vida, pero eso no significa que tú seas menos importante. Ella permaneció en silencio. Después de unos segundos, respondió: Entonces demuéstramelo, no solo con palabras. Aquella frase quedó grabada en la mente de Jalil. Una decisión importante. Al día siguiente, después de terminar su trabajo, Jalil tomó una decisión. En lugar de acudir a una celebración profesional, decidió buscarla. Cuando finalmente apareció frente a ella, llevaba una pequeña caja. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendida. No es un regalo caro, respondió él. Solo quiero que recuerdes algo. Dentro había una pequeña fotografía del café donde se habían conocido. Quiero recordar siempre dónde comenzó todo. Ella sonrió emocionada. En aquel momento comprendieron que el amor no necesitaba grandes escenarios. A veces, una pequeña fotografía podía significar mucho más que cualquier joya. El regreso de la confianza. Después de aquella noche, ambos aprendieron a escucharse mejor. Comprendieron que una relación no se construye únicamente con momentos románticos, sino también con paciencia, respeto y confianza. Cuando uno tenía un día difícil, el otro estaba allí. Cuando llegaban las críticas, intentaban no dejarse llevar por ellas. Cuando aparecían rumores, preferían hablar entre ellos antes de creer lo que decían los demás. Su relación se hizo más madura. Ya no necesitaban demostrar constantemente lo que sentían. Un amor lejos de los titulares. Con el paso del tiempo, los rumores continuaron. Algunas personas aseguraban conocer la verdad sobre ellos, otras inventaban historias completamente diferentes. Pero Jalil había aprendido una lección importante. No todo lo que aparece en un titular representa la realidad. Por eso, cuando alguien le preguntaba por su vida sentimental, simplemente sonreía. Hay cosas que prefiero mantener en privado.
Aquella respuesta despertaba todavía más curiosidad, pero para él significaba algo diferente: proteger aquello que consideraba especial. El momento más romántico. Una noche, ambos regresaron al mismo café donde se habían conocido. La mesa junto a la ventana estaba libre. Se sentaron allí. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó ella. Claro que sí. Yo pensé que nunca volveríamos a encontrarnos. Jalil sonrió. Yo también. Después de unos segundos tomó suavemente su mano. Quizá algunas personas llegan a nuestra vida por casualidad. Pero después somos nosotros quienes decidimos si queremos que permanezcan. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Afuera, Estambul seguía brillando. Dentro del pequeño café, el mundo parecía haberse detenido. Un futuro abierto. La historia de Jalil y aquella joven no tenía un final escrito. Porque el verdadero amor no siempre termina con una boda, una fotografía o una declaración pública. A veces continúa con pequeños gestos, conversaciones silenciosas y decisiones tomadas cada día. En esta historia ficticia, Jalil comprendió que el amor verdadero no consiste en encontrar a una persona perfecta, sino en encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo. Y mientras las luces de Estambul iluminaban la noche, ambos abandonaron el café caminando juntos. Sin cámaras, sin titulares, sin rumores. Solo ellos dos y una historia que todavía tenía muchas páginas por escribir. Jalil Ibrahim Ceyhan, un amor nacido bajo las luces de Estambul. Historia completamente ficticia creada con fines de entretenimiento. No describe hechos reales de la vida privada de Jalil Ibrahim Ceyhan. Estambul estaba cubierta por una suave lluvia aquella noche. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el asfalto mojado y el sonido lejano de los barcos que cruzaban el Bósforo llenaba el aire con una melodía tranquila. Jalil Ibrahim Ceyhan acababa de terminar una larga jornada de trabajo. Había pasado horas frente a las cámaras, rodeado de personas, luces y voces. Sin embargo, cuando terminó la grabación, sintió la necesidad de alejarse de todo aquello. Necesitaba silencio. Necesitaba respirar. Y, sobre todo, necesitaba recordar quién era cuando las cámaras dejaban de apuntar hacia él. Esa noche decidió caminar sin rumbo por una de las calles más tranquilas de Estambul. No sabía que aquel paseo iba a cambiar su vida. Una mirada inesperada. Entró en una pequeña cafetería situada cerca del Bósforo. Era un lugar sencillo con grandes ventanas, mesas de madera y una música suave que apenas se escuchaba. Mientras esperaba su café, observó el exterior. Fue entonces cuando una joven entró corriendo para protegerse de la lluvia. Tenía el cabello ligeramente mojado y llevaba un libro entre las manos. Miró alrededor buscando una mesa libre. Sus ojos se encontraron con los de Jalil. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Ella sonrió. Jalil respondió con otra sonrisa. Aquello parecía un momento insignificante. Pero algunas historias de amor comienzan precisamente así, con una mirada que aparentemente no significa nada. La joven se sentó cerca de la ventana.
Jalil intentó concentrarse en su teléfono, pero no podía evitar mirar de vez en cuando hacia aquella mesa. Finalmente, ella levantó la mirada y se dio cuenta. ¿Nos conocemos?, preguntó con una sonrisa. Jalil se quedó sorprendido. No lo creo. Entonces, ¿por qué me miras? Él soltó una pequeña risa. Creo que porque me resultas familiar. Ella arqueó una ceja. Eso suena a una excusa. Ambos comenzaron a reír, y así empezó su primera conversación. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.